Muy buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias al comité organizador por extenderme esta gentil invitación al Congreso, a esta versión del Congreso de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Muy contentos que estén aquí con un tema tan controversial, tan difícil, cuando el comité organizador nos invitaba a nosotros a desarrollar este tema definitivo. Creo que hay un retorno. ¿Podemos apagar este? Perdón. ¿Este se puede apagar? Es que hay un retorno, creo. No. Un reto muy grande para nosotros, y represento aquí la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica también, hablar de un tema como este. En todo caso, muy contento de estar nuevamente aquí en Barranquilla también compartiendo. Sé que hay muchos colegas de la asociación aquí entre nosotros, seguramente tan expertos o más expertos que yo, y que nos gustaría quizás probablemente algunas dudas aclararlas al final de la exposición. Esta es la casa de todos ustedes, el Hospital Militar de donde yo trabajo. En el piso 9 es servicio de pediatría, y no tengo conflicto de intereses en este momento para esta intervención. Voy a empezar con un escenario de caso de vida real. Lo que a mí me gusta es la neumología neonatal. Ahí se oye. Es que tengo como un eco además también. Bueno, vamos a probarlo por acá. Una de las pasiones que tengo yo en el Hospital Militar Central y nuestro equipo de trabajo es precisamente la neumología neonatal, y quiero empezar con este caso de la vida real, una paciente que tuvimos del seguimiento de un estudiante de prematuros con displasia broncopulmonar. Y lo primero que quiero que vean es que ya empezamos mal con el nombre. El nombre es Kardashian Silva. Casi siempre los niños que tienen sibilancias muy complicados van a tener nombres complicados, y ese riesgo se multiplica por 5 cuando lo atiende un neumólogo que se llama Ranieri Acuña. Entonces porque esos son factores de riesgo que hay que tener en cuenta a la hora de atender a estos pacientes. Pero en síntesis, esta es una niña prematura de 29 semanas que estuvo expuesta a ventilación mecánica durante 72 horas. Posteriormente se pudo desescalonar a ventilación no invasiva durante una semana. Realmente la sacó barato, solamente tuvo un ductus que respondió muy bien al cierre farmacológico, y tuvo una sospecha de infección neonatal tardía para la cual recibió antibióticos. Cuando empezamos a ver en contexto lo que pasa con esta niña relacionada con su prematurez, parto por cesárea, exposición a antibióticos, exposición a 2 sistemas de soporte ventilatorio, empezamos a pensar que probablemente algo va a pasar con el pulmón en el transcurso del tiempo, principalmente en los primeros 4 o 5 años, que nos pueda confundir acerca si esta niña tiene una sibilancia como consecuencia de su prematurez o como consecuencia de un asma que se ganó de manera aleatoria. Realmente estuvo un manejo impecable que hicieron nuestros colegas de neonatología, una estabilidad hemodinámica, hidroelectrolítica, una buena termorregulación muy importante, y una retinopatía grado 1 que fue diagnosticada y que no tuvo más que una observación y un seguimiento por nuestros colegas de oftalmología pediátrica. El tratamiento fue antibiótico por 7 días. El tratamiento incluyó también ibuprofeno para el cierre del ductus, oxígeno por canal nasal, y aquí empiezan a hacer cuentas, porque en la semana 36 postconcepcional ella estaba con oxígeno a bajo flujo. Es decir, tenemos un diagnóstico de una displasia pulmonar leve, y es otro factor que puede empezar a sumar al momento de enfrentar una sibilancia. Les quiero contar una anécdota, que cuando tenemos estos pacientes, siempre que nuestras residentes o residentes entran al servicio de neumología pediátrica y hacemos revisión de sibilancia, les abro la revisión con esta pregunta: de 1 a 10, dígame qué tan complicado le pareció todo lo que leyó para aplicarlo en la práctica clínica. No hay residente que no me haya contestado 8. Ese es el optimismo que necesita este país, porque para mí abordar la sibilancia es -5. Es un reto que tiene el pediatra, y que nosotros como neumólogos muchas veces no tenemos una bola de cristal para decirlos: hombre, esto es asma o no es asma. Por eso quise iniciar con este caso, pero miren lo que pasó con esta niña. Este es el seguimiento que nosotros hicimos como parte de la corte.
esta es mi institución, hace una infección por sincitial respiratorio a los 11 meses, hace una segunda hospitalización, no recuperamos etiología viral en ese momento, hace una reagudización que no requiere hospitalización, pero sí sibila, tampoco pudimos obtener la causa de esta reagudización, hace una tercera hospitalización y aquí entra influenza como causa de esa hospitalización. Vamos en el segundo año y hace 2 reagudizaciones más en las cuales tampoco pudimos identificar etiología, pero en todas se trató exactamente igual: oxígeno, ácido nasal, salbutamol, ciclo corto de corticoide, en todas exactamente igual. Para muchas instituciones, que es un término que yo creo que es desobligante, los invito a que lo abandonen, esto es un síndrome broncoobstructivo recurrente o persistente. No hay un término más dañino en sibilancia que síndrome broncoobstructivo recurrente y persistente, porque no te obliga a pensar. Puedo tener reagudizaciones como las tuvo esta paciente, 7, 8, 9, manejo exactamente igual el síndrome broncoobstructivo, bueno, varío, le pongo bromuro y patropio de pronto, terapia respiratoria, y después de 12 veces de haber consultado, algún residente juicioso le pregunta: su hijo o su hija nos suda en exceso. Doctora, desde la tercera reagudización le dije a la persona que estaba de turno que mi hijo estaba sudando en exceso. Electrolitos en sudor 120. A los 3 años, un diagnóstico tardío de fibrosis quística. Por eso es que no nos gusta ese término. No lo utilicen. Es castrante. Es un término que lleva a pensar que haya genesia de pediatra. Síndrome broncoobstructivo, síndrome broncoobstructivo. Porque la causa es como cuando está al neurólogo. Voy por cefalea. ¿Cuál es la causa de la cefalea? Tensional, migraña, cefalea en clúster. Eso es lo que tenemos que hacer con la sibilancia. No siempre lo logramos, pero bueno. Entonces, en el caso de Kardashian, eso no es asma. Y miren lo que nosotros pensamos antes de la pandemia de coronavirus. Cogimos el consenso del Lancet Respiratory, se lo aplicamos a Kardashian. Dijimos, bueno, mire lo que es el consenso. Un paciente, un niño que tenga tos y sibilancia, disnea o dificultad para respirar, un niño que además se reagudiza generalmente por infecciones virales con o sin intercríticos, y aparte de eso que responde o al menos parcialmente a salbutamol o a una prueba con controlador, con antiinflamatorio, puede ser llamado asma. Y nosotros nos convencimos de que Kardashian tenía asma. Esto mismo encontramos nosotros antes de la pandemia, en el 2019, cuando hicimos el seguimiento de estos niños, y no nos podíamos creer este dato. De 138 niños que seguimos, prematuros con displasia, el 50% tenían diagnóstico de asma, el 55% estaban con esteroide inhalado. Todos los criterios que el Lancet del consenso había anunciado se cumplían en la mitad de la corte de seguimiento de estos niños. Es más, cuando les hicimos las pruebas de función pulmonar, veíamos que el 30% tenía una respuesta significativa clínica y en espirometría y en oscilometría quizás un poquito más que en espirometría, cercana al 30%. O sea que de estos niños, casi un 30%, si yo les pongo salbutamol o les ponía en cada reagudización, iban a responder. Otro criterio más para decir, Kardashian está en ese grupo y por lo tanto ella tiene asma. Cuando en el 2020, donde se nos baja un poquito la parte asistencial y nos sentamos a repensar esto, nos sentamos a leer, empezamos a encontrar que aunque se parezcan, el asma y la sibilancia de la prematurez no es exactamente lo mismo. Y esto puede pasar, el doctor Hernández se lo dijo, con malasias, cuerpos extraños, tuberculosis. Hay definitivamente factores que hacen que el clínico tenga que pensar que la sibilancia que está enfrentando no es asma. Y con Kardashian lo hicimos. Nos fuimos hacia atrás a hacer una mejor historia clínica y encontramos lo siguiente. Cuando le tomamos un cuadro hemático, Kardashian no tenía eosinofilia. Cuando revisamos los archivos, Kardashian no tenía antecedentes de rinitis alérgica ni de dermatitis atópica, tampoco alergia alimentaria. El cuadro hemático nunca mostró eosinofilia, la IgE fue negativa y le hicimos pruebas de prick test
a trofoalergenos y fueron negativos. Es decir, estamos desdibujando que las ragudizaciones de Kardashian estuvieran asociadas a asma. En razón a las ragudizaciones que tuvo, las llevamos a fibrobroncoscopia para descartar malasia, como lo decía el doctor Hernández, y la sorpresa que nos llevamos es que en el lavado broncoalveolar no había un solo eosinófilo, pero tosía, sibilaba, respondía a salbutamol, al menos parcialmente, y durante 6 años a Kardashian la rotulamos como asmática. Hoy en día, con nuestro grupo de investigadores, con Carlos, con Alejandro, estamos reexplorando la base de datos porque estamos seguros que ese 50% que les mostré no son asmáticos, o por lo menos una gran parte no son asmáticos, y que les está sobrando medicamentos. Eso no significa que no tengamos un diagnóstico temprano de estos niños por estas razones. Esta es la carga de enfermedad de la sibilancia, muy compleja para el pediatra. Hay muchos, y para nosotros también, hay muchos factores genéticos, ambientales, epigenéticos, asociados a virus, asociados al peso, que pueden hacer que un niño sibile. Y no solamente que sibile, que haga remodelación. Y por eso es que los tenemos que identificar tempranamente, a los más severos, porque nos hacen remodelación y nos perjudican la función pulmonar. Son niños que en cada regurgitación pueden perder 1, 2, 3% del BF1, ojo, sin ser asmáticos, pero que si les damos tratamiento, probablemente podemos detener, no reversar, pero sí detener el daño asociado a esa sibilancia por contaminación, por cigarrillo electrónico, por tabaquismo convencional, por obesidad. Pero lo podemos identificar. Para fortuna nuestra como pediatras, la gran mayoría de niños resuelven su sibilancia antes de los 6 años. Solo un 30% van a quedar sibilando y podrían corresponder a un fenotipo atópico, es decir, algo que es muy parecido a lo que conocemos como asma. Muchos factores pueden ser modificados para hacer que estos niños tengan menos sibilancia, empezando por la labor que hace el ginecólogo. O sea que hoy en día el ginecólogo tiene una responsabilidad en que este niño o Kardashian tenga menos sibilancia. Si hace un buen trabajo, si hay un control apropiado al embarazo, si hay un buen peso del feto, si colocamos esteroides antenatales si hay un riesgo, si la mamá no consume alimentos ultraprocesados, si no fuma, si no vapea cigarrillo electrónico, van a darse cuenta que son todos factores protectores en la historia natural del asma o de la sibilancia que van a ser controlados. Y no menos importante, la cesárea. Hoy en día casi todo el mundo nace por cesárea, que sabemos que eleva el riesgo hasta 3 veces, 2.7 algo, de mayor prevalencia de sibilancia. Recientemente este artículo me fascina, la corte de COPSAC, todo lo que venga de Dinamarca de sibilancia, léanselo porque es fantástico. Le dicen a la mamá, vamos a hacer un modelo predictivo de si su hijo, sin ser asmático, va a sibilar o no va a sibilar. ¿Qué necesita en esa receta para que su hijo sibile? 1, bajo peso al nacer, labor del ginecólogo. 2, que sea hombre, quizás es lo único que no podemos modificar. Y 3, que la mamá sea asmática. Madre asmática, bajo peso y género masculino ya tiene un riesgo que por cada uno de estos factores es 38%, y cuando se juntan ese riesgo se multiplica por 7. Podemos modular el bajo peso, evitar el retardo del crecimiento intrauterino, evitar al máximo el parto por cesárea, y ahí ya tenemos ganado 1/3 de la prevención de sibilancia. Pueden dedicarse a otra cosa, están en el Congreso de Pediatría. Ya las sibilancias, una gran carga de sibilancias, las dejamos en el hospital. ¿Qué es lo que conflictúa al pediatra y al neumólogo pediatra cuando se hace el abordaje de la sibilancia? Primero, subjetividad. Muchas veces los papás, y esto sí hace parte de hacer una muy buena historia clínica, confunden la sibilancia con el ronquido, con el estornudo, a veces con el hipo. Entonces, hay que orientar a los papás acerca de qué es una sibilancia, y ojalá que algún personal sanitario, enfermera, terapeuta, médico, pueda haberlo identificado. Multifactorial, ya le mostré muchas causas: infecciones, obesidad, cigarrillo, estrés materno, parto por cesárea, puede hacer que ese paciente tenga una sibilancia, mayor chance de tener sibilancia. Variabilidad: si yo soy muy sintomático,
Mañana puedo estar asintomático, pasado mañana medio sintomático y dentro de 2 meses otra vez sintomático. ¿Qué necesitamos ahí? Que el pediatra acompañe la evolución de esa sibilancia, que si decide controlar factores de riesgo e iniciar un tratamiento, así sea por ensayo de error, pruébelo, sígalo, pero sobre todo valide si le funcionó o no le funcionó al paciente. No sabemos a veces qué tratamiento darles. Ya estamos desesperados con Kardashian, 6, 7 regularizaciones, no les sirve la budesonida, no les sirve la fluticasona y empezamos a generar soluciones como descabelladas. Pongámosle entonces budesonida formoterol cuando sabemos que solamente está en asma, salmeterol, fluticasona, etcétera, etcétera. Y no menos importante, en un niño mayor, 6, 7 años, tenemos espirometría, podemos hacer feno, podemos hacer pruebas, podemos hacer un test de reto o de broncomotricidad, ejercicio, que nos ayudan a construir el diagnóstico de esa sibilancia, si sí es asma o no. Pero en menores de 5 años, que es el tema que estamos tocando hoy, de si es asma o no es asma, es mucho, mucho más complicado. Hace ya casi 12 años el consenso europeo nos dijo: vamos a organizarnos, vamos a hablar un mismo idioma y vamos a tratar de establecer clínicamente, vamos a establecer un fenotipo que pragmáticamente le indica al pediatra cuándo colocar un antiinflamatorio. Y aparece esta clasificación de consenso, de experiencia. Es como si aquí nos sientan a nosotros a hablar acerca de cómo nos pareció, cuál es la mejor butifarra que hay en toda la costa. Nosotros no somos expertos, probablemente hacemos una votación de consenso. Y entonces se determinó que de ahora, desde ese punto hacia adelante, se iban a llevar a las sibilancias acorde a la frecuencia y la severidad. Sibilancia episódica asociada a virus, aquella que se desencadena por un rinovirus, sincitial, influenza, meto, lo que quieran, y que entre cada episodio no tenía síntomas respiratorios. Máximo 2 o 3 sibilancias, episodios de regularización por año, pero completamente asintomático entre cada episodio. De otro lado, un niño con sibilante múltiple desencadenante, múltiple gatillante, es un niño que sí tiene síntomas todo el tiempo, que también puede ser desencadenado por virus, puede ser desencadenado por ejercicio, por tabaquismo, y perdón que insista tanto, por cigarrillo electrónico, y que no es fácil identificar periodos intercríticos asintomáticos. Pensábamos, no sé si Yur, si Marina, si Andrea que están acá, que habíamos encontrado la gallina de los huevos de oro, porque el de arriba implicaba menos severidad. Tratamiento, si se reagudiza, salbutamol, bendición y se va. El de abajo, ante la connotación de la persistencia de síntomas, entonces a ese sí le íbamos a colocar un antiinflamatorio, no un controlador, porque no sabemos si es asmático. Ahora, que tiene más probabilidad de ser asmático, probablemente sí. Y estábamos muy contentos, 10 años, utilizando esta clasificación. Luego, los holandeses nos dicen: hay un problema con esa clasificación. Y es que el niño le puede cambiar de fenotipo en los siguientes, ustedes lo ven acá, en los siguientes 3 meses. Puedo convertirme en un sibilante múltiple desencadenante, a un sibilante recurrente, o dejo de sibilar. O si no sibilaba, entonces me vuelvo uno sibilante recurrente, o un sibilante recurrente se vuelve de múltiple desencadenante. Entonces estábamos en una situación muy complicada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el tratamiento? Porque si se me cambia sibilante de múltiple desencadenante, tengo que colocarle un controlador, un antiinflamatorio. Pero si es episódico, probablemente no se lo tengo que colocar. Y si cambia el fenotipo adicional a ello, no teníamos muchos predictores para establecer cuál es cuál. Entonces aparecen estos datos fantásticos de la Corte Piama, en donde dice: si usted sigue manejando esto así, vamos a tener un 50% de sobretratamiento de niños que no necesitan antiinflamatorio, y el 30% de los que sí necesitan, que usted pensó que era un sibilante episódico asociado a virus, se le convirtió en uno persistente, y 30% no tienen. Y yo les había anticipado qué pasa en este grupo cuando uno no los trata: remodelación, obstrucción fija de la vía aérea, alteración en la función pulmonar, afectación de la calidad de vida y crisis frecuentes. Entonces, este es el doble espectro que tiene infortunadamente la sibilancia. Por eso, nuestra invitación como Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica es que utilice para caracterizar la sibilancia la mejor prueba diagnóstica para todas las edades, y es una buena historia clínica y escuchar a su paciente.
Escuchar los antecedentes, porque miren lo que pasa. Si quiere ser un máster en sibilancia, nosotros no lo hemos alcanzado, pero si ustedes si lo quieren tienen que hacer 5 pasos. El primero, determinar si lo que le está contando el papá realmente es sibilancia, o es un estridor nasal, o es un ronquido, o es un estridor pulmonar. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Pero tiene sí o sí que garantizar que eso es una sibilancia. En segundo, descartar diagnósticos diferenciales: cuerpo extraño, anillos vasculares, tuberculosis, malasias, enfermedades de depósito. ¿Listo? Sé que no tiene eso. Entonces el tercer paso es caracterizar la frecuencia de severidad. Cada cuánto le da síntomas, lo despierta en la noche, afecta la ida al jardín infantil, porque ese paciente, independiente que lo llamamos de múltiples desencadenantes o episódico asociado, hay que darle un antiinflamatorio, una prueba de tratamiento, que es con lo que voy a terminar. Identificar factores desencadenantes. Los he desarrollado a lo largo de toda la intervención, pero se lo repito nuevamente: humedad, obesidad, cigarrillo, ausencia de esquemas de vacunación incompletos. Es un factor protector, no importa contra qué me estén vacunando, para yo tener menos sibilancia. Y esto, que es en lo que estamos trabajando a nivel mundial, tratar de identificar, como cuando yo voy a una panadería donde hay muchos panes, pero a mí me gusta en particular el pan baguette, y me pongo de muy mal genio cuando llego a la panadería y no encuentro el baguette, pero está la mogolla chicharrona, está el pan blanco, está el pan de leche, pero todos están en la panadería, sin embargo tienen un perfil distinto. Eso es lo que se llama panadería de precisión, o de otra manera es lo que se llama neumología de alta precisión. Identificar quién me va a responder a un tratamiento y quién no lo va a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, los índices de predicción no son perfectos, pero sirven. Yo, honestamente, criticaba un poquito este índice de predicción modificado, que no sé si lo conocen. Seguramente ustedes están muy familiarizados con el primero, pero no con el segundo, en donde la diferencia es que como criterio mayor sacamos la rinitis alérgica, pero entramos en sensibilización a aeroalergenos o sensibilización a alimentos. A mí como epidemiólogo esto me parecía, el rendimiento no es mucho lo que gana, 10-15%, y me parecía de alguna manera un procedimiento costoso estar haciendo prick test o pruebas de sensibilización. Pero cuando empezamos a entender que hay diferentes sibilancias, como el caso del pan blanco, pan integral, pan de centeno, esto se ha convertido en un GPS para nosotros. Porque si el paciente está persistente, si el paciente tiene una severidad importante, una afectación de la calidad de vida, el paciente tiene antecedente personal o familiar de atopía, y además tiene una sensibilización a aeroalergenos, y con un cuadro hemático validamos que tiene eosinofilia, pero sobre todo que los eosinófilos absolutos estén por encima de 300, ese paciente no va a haber ninguna discusión acerca de que hay que colocarle esteroide inhalado a dosis bajas. Hay que colocarle. Va a responderle de manera exquisita. Si falta alguno de estos criterios, probablemente no le va a responder a esteroide inhalado. Hace parte del 50% de esos niños que les decía que no responden al tratamiento. Dentro del ejercicio de la historia clínica, también lo decía el doctor Hernández, es escuchar al paciente, escuchar a la familia y hacer el examen clínico correcto. Esta es una muy buena referencia recientemente publicada, en donde le dice: mire, frente a un paciente con sibilancia, determine la severidad, determine la localización, y es un muy bonito ejemplo. Por ejemplo, aquí si es agudo, fíjense, y como si es unilateral, probablemente este paciente no va a responder a nada, ni Montelucas, ni esteroide, ni bromuro, porque es un cuerpo extraño. Es una sibilancia que necesita al neumólogo pediatra o al cirujano en los sitios en que se maneje la extracción de cuerpos extraños por parte de cirugía. Se los dejo acá porque miren todo lo que hay que descartar: fístulas, displasia, enfermedad pulmonar post-prematurez, que es como llamamos hoy en día las secuelas de los niños prematuros, como el caso de Kardashian. Pero miren todo el ejercicio clínico que hay que hacer, incluyendo también cardiopatías o fallas cardíacas. Todas sibilan, todas. Entonces hay 23, 24, 25 causas de sibilancia que tenemos que reconocer a partir de antecedentes de clinimetría, de examen clínico, para decir: bueno, esta está o entre un sibilante episódico o un sibilante de múltiples desencadenantes. Más recientemente
el grupo de Leonard Bacherer dijo, bueno, esa clasificación de Europa tiene el problema que ustedes ya conocen. No es tan precisa, pragmáticamente no le va a ayudar mucho al clínico a tomar la decisión. Y lo que ellos hacen a través de un análisis de clase latente es coger una corte de niños, hacen una muy buena historia clínica, determinan quién es IPA modificado positivo y quién es IPA modificado negativo, quién tiene la IgE elevada, quién tiene los eosinófilos elevados, quién tiene rinitis alérgica. Si tiene la posibilidad por otra razón de hacer una fibrobroncoscopia, miran cómo es el recuento celular, más no es necesario. Pero miren lo importante, si el paciente hace, después de una prueba terapéutica, una respuesta favorable, usted está en el fenotipo que le va a responder al tipo de medicamentos que utilizamos en asma. Pero también observen que hay otros 4 fenotipos que no van a responder. Y es aquí donde no nos podemos encizañar o hacer un encarnamiento terapéutico colocándole salbutamol, porque este paciente no va a responder. Y se abren otras opciones terapéuticas que hasta ahora están en estudio, que hay que tener mucho cuidado, pero que dentro de ellas involucra, por ejemplo, la citromicina. Para algunos pacientes muy seleccionados. Y no tanto como efecto antiinflamatorio, pero por ejemplo sabemos que en este fenotipo, que es el no atópico, no tengo antecedente personal de atopía, mi mamá no es alérgica, no tengo alergia alimentaria, mi cuadro hemático está normal, mi IgE está normal, mi feno está normal, la cuantificación de óxido nítrico exhalado, pero hago exacerbaciones o reagudizaciones en donde se recupera algún tipo de germen, en particular no viral. Entonces estos pacientes podría darse un tratamiento con esteroide inhalado, quizás una prueba de antagonista de receptores del leucotrieno, y si es muy severo e intermitente es donde podría entrar la acitromicina. Práctico para el pediatra. ¿Cómo sé si una sibilancia de un niño de 3 años o 4 años tiene más chance de asma? Con esta caracterización. Edad, ojo, asma por debajo de 5 años existe. Es más, ni siquiera sabemos a partir de qué momento hay. Pero yo aprendí en mi residencia de pediatría que uno no podía llamar asmático al niño hasta que no tuviera 5 años. Eso hoy en día es completamente falso. En segundo lugar, casi siempre las sibilancias que sí son asma tienen antecedente personal o familiar de atopía. En tercer lugar, periodos intercríticos se reconocen claramente en niños que sibilan por asma, pero no que sibilan por otras razones, particularmente los que son secuelados severamente por virus. La clinimetría, esta sibilancia casi siempre se acompaña de tos, exquisitamente, tos, pan y chocolate, butifarra y suero costeño. No, esa probabilidad de que tengamos los dos síntomas por clinometría automáticamente me eleva la probabilidad de que eso sea una sibilancia por asma. Desencadenantes reconocidos. En las sibilancias que no son reconocidos los desencadenantes, es muy probable que eso no sea asma. Si yo tengo claramente establecido ejercicio, cambios climáticos, virus, etcétera, probablemente se trate más de una sibilancia asociada a virus. Y respuestas al salbutamol. Si es favorable, póngale la firma casi que eso es un asma si tiene los criterios anteriores. Estoy hablando de un niño de 3 años, estoy hablando de un niño de 4 años que llena todos estos criterios, y si le puedo hacer un oscilo o una espirometría y hay demostración de obstrucción y de reversibilidad, ese niño, aunque tenga 3 años y medio, 5 años y medio, cumple esos criterios, es muy probable que usted ese día esté con el ángel de la guardia de frente y dice, fácil, la tengo fácil. Eso es una sibilancia desencadenada por asma. No me voy a tener mucho en esto, solamente recordarles que hay, acorde a lo que les decía, al récord de síntomas, a la severidad y a la afectación de calidad de vida, yo determino si trato de manera crónica a ese paciente o si solamente lo trato de manera aguda. En agudo no me voy a meter, no hay muchas opciones: oxígeno, salbutamol, prueba terapéutica y ciclo corto de prednisolona, solo a los que tienen formas severas o tiene alguna atisbo de atopía. A esos, en las reagudizaciones, podríamos considerar este tratamiento. En el crónico, ¿qué tenemos en cuenta hoy? Lo que les decía,
vamos a perfilar el paciente con historia clínica, con cuadro hemático, con prick test si está disponible, pero podemos utilizar también la IgG total, podemos utilizar el feno, que está empezando a tener una utilidad importante para discriminar la sibilancia. Y esto es lo que les decía del estudio de Infant. Si ustedes detectan que el paciente está sensibilizado al menos a un alergeno y asimismo tiene eosinófilos mayores a 300, tiene una chance enorme de responder al tratamiento con esteroide inhalado. No siempre necesito la sensibilización a aeroalergenos o alimentos. Con que tenga 300 eosinófilos de manera en el cuadro hemático, en el recuento absoluto también se convierte en un buen paciente para tratar. Esto es lo que hoy en día todas las guías, con muy pocas modificaciones, están recomendando para el tratamiento de la sibilancia. Uno, esté seguro que esto no es una cardiopatía. Debe estar seguro que esto es una fibrosis quística. Si está seguro y el paciente está muy severo y tiene una afectación de la calidad de vida, usted tiene dos escenarios: que sea una sibilancia episódica, que sea una sibilancia persistente, y en ambos hay que tratar de establecer si es IPA positivo o IPA negativo. Cuando somos IPA positivo, el tratamiento es muy fácil: esteroide inhalado, dosis bajas, acorde a la edad. ¿Dónde están esas dosis? En GINA, en NAEP, en GEMA. 50 a 100 microgramos para esta edad más o menos. ¿Cuánto tiempo? 3 meses y reevaluamos. Máximo 6 meses. Es muy poco probable que un paciente les vaya a responder después de los 6 meses. El problema es cuando tenemos en los dos escenarios IPA negativo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí es donde aparece, si las exacerbaciones son severas, la posibilidad de colocar acitromicina en ciclos cortos de 12 miligramos por kilo por 5 días, lo más temprano posible. Pero tiene que cumplir esos dos criterios. Uno, que sea un sibilante episódico que está en una exacerbación muy severa y que tenga un IPA negativo para hacer un tratamiento de prueba. Y mucho cuidado con la resistencia. O sea, esto que estoy diciendo, que sale de la literatura, se está probando en este momento. Hay evidencia a favor y en contra, pero les quiero recordar que no se habitúe que lo hagamos en el manejo del niño sibilante. Puedo decirles que el año pasado nosotros en el militar, con tantos sibilantes que tuvimos, solamente le colocamos 2 pacientes, le colocamos acitromicina. Otras opciones: si después de 3 meses no responde a esteroide inhalado, entonces podemos utilizar antagonistas receptores de leucotrienos. La probabilidad de que mejore tampoco es que sea mucha. Y en reagudizaciones para los dos grupos podemos subir la dosis de esteroide inhalado mientras el paciente tiene síntomas. Subir o triplicar, algo que no está tan claro. Si tengo 100, pongo 300, pasan los síntomas y luego quito. Entonces, además del tratamiento, y con esto termino, es importante que el pediatra, si hace un muy buen ejercicio clínico, no solamente se trata de dar inhaladores o antagonistas de receptores de leucotrieno o dar esteroide inhalado intermitente. Se trata de que usted valide en su consulta todo esto. No haya contaminación. Si el paciente está de recibir lactancia materna, garantice que siga con la lactancia materna. Alimentación sana, no ultraprocesados, y asimismo reducir la contaminación tanto intra como extra, y la cesación tabáquica o el cigarrillo electrónico. Eran los mensajes que les quería transmitir con las conclusiones que quedan aquí. Espero que después de este rápido bagaje de todo el recorrido por la sibilancia puedan decir como yo que bueno, quedó más o menos claro, pero en un 6 y no en 8, en un 9, como a veces muy optimista me dicen mis colegas. Muchas gracias por la atención. Bueno, le damos las gracias al doctor Acuña por su excelente presentación y nuevamente le damos la bienvenida al doctor Rodríguez con su conferencia Nuevas estrategias en el manejo de apnea de sueño en niños. Hello.